En este capítulo, Mao Mao llega como dama de compañía de la consorte Gyokujou. Resuelve su primer misterio en cuestión de segundos y Jinshi, al mismo tiempo que intenta seducirla, también pone a prueba sus habilidades como boticaria. Hoy veremos diferencias y curiosidades del segundo capítulo de los diarios del boticaria, donde el anime y los mangas hicieron lo que se les dio la perra gana al adaptarlo. En el anime vemos a algunos soldados acampando cuando de repente uno por uno van cayendo desmayados. Los que quedan de pie sospechan que los pueblerinos envenenaron su comida y cuando están a punto de hacer una masacre, alguien con el suficiente sentido común los detiene y les dice que primero hay que esclarecer este misterio. Esto se podría considerar una escena original del anime y del manga de Kurata, porque si bien en la novela ligera sí mencionan este conflicto y profundizan de alguna manera, en realidad nunca nos dan la perspectiva de los soldados al 100% porque esto es algo que lo cuenta Jinshi-sama. Lo que sí es que nos dan contexto de por qué los soldados del imperio están peleando contra los bárbaros y por qué terminan comiendo comida de los pueblerinos y sobre todo por qué sospechan de ellos cuando terminan envenenados. Ahora, en el manga de Kurata, este misterio Jinshi se lo cuenta a la consorte Gyokujou en forma de chisme. Esto porque en la novela ligera nos dan a entender que la consorte Gyokujou quiere estar al tanto de lo que pasa afuera del palacio, ya que recordemos que el palacio interior básicamente es una jaula de oro. Por otro lado, en el anime, Jinshi le pregunta casualmente su opinión a Mao Mao, ya que para este punto sabe que ella es muy inteligente para el tema de los venenos. Algo curioso que sucede en esta parte es que en el anime Mao Mao contesta muy tranquila y en el manga de Kurata contesta como si estuviera molesta porque la incluyan. Al fin y al cabo, Mao Mao siempre ha dicho que mientras menos la incluya, menos problemas va a traer. Pero en la novela ligera sí considera un tanto indignante que los soldados estén culpando a los aldeanos. E incluso en un monólogo interior, Mao Mao piensa que si no dicen nada, es probable que terminen arrasando un pueblo injustamente. Al fin y al cabo, a Mao Mao no le gusta meterse en problemas, pero aún así lo va a hacer. Rebo, ¿y qué pasa con el manga de Neko Kurage? Bueno, pues les valió ñonga y no adaptaron nada de este primer misterio. Lo cierto es que cada formato adapta este capítulo a su manera, así que vamos a estar brincando entre una o varias cosas en este capítulo. Regresando al inicio del capítulo, vemos a Fuyou leyendo una carta. La neta, al inicio ni siquiera me acordaba de quién era ella, hasta que me di cuenta que era la consorte de rango menor del misterio de la bailarina sonámbula. La neta, no sé por qué la metieron en este capítulo, supongo que fue por cuestiones de dramatismo, pero pues sí te saca un poco de pedo. Cabe recalcar que esto es original del anime. Luego en el anime, Jinshi y Gaoshun están discutiendo acerca de los soldados envenenados para luego cambiar de tema y centrarse en la integración de Mao Mao como dama de compañía de la consorte Gyokujou. Nos dan un poco de contexto acerca de que el número de damas de compañía que tiene una consorte puede llegar a afectar su reputación e influencia de la misma, y que el hecho de que la consorte de alto rango Gyokujou solamente tenga 4 puede llegar a ser mal visto. Por ello es que Jinshi siente que la llegada de Mao Mao le cayó como anillo al dedo. Ahora, en el anime en esta parte no se nota del todo, pero en el manga de Neko Kurage y en la novela ligera, Jinshi habla de Mao Mao como una peón que puede utilizar. Esto al mismo tiempo que tiene cierto tono despectivo al dirigirse a ella como la pecosa. Funable el Jinshi. Ahora, algo que sí sucede en el anime es que Jinshi dice que va a seducirla para que ella no abuse de sus conocimientos. Y un dato que nos da la novela ligera es que el mismo Jinshi admite que esta parte de él le desagrada bastante. Pero ya que nació con la cara bonita y la gente solamente lo quiere por eso, va a sacarle provecho todo lo que pueda. Como dato extra, en el manga Kurata, Jinshi se estremece porque dice que Mao Mao lo ve como una babosa, cosa que sí ocurre en el anime y en el manga de Neko Kurage, pero más adelante. Una escena medianamente original del anime es cuando Mao Mao sale de su anterior cuarto y Jinshi va a visitarla. Mao Mao le pregunta si necesita algo de ella, pero Jinshi nada más había ido para seducirla diciéndole que se esforzara en su futuro trabajo. Luego de esto, Mao Mao vuelve a poner cara de asco. Una vez que Mao Mao llega al palacio de Jade, le muestran todo el palacio y le presentan a las otras damas de compañía. En el anime extienden bastante bien estas escenas porque en los mangas, en cuanto Mao Mao llega, quiere ponerse a chambear, pero las otras damas de compañía no la dejan. Y esto en gran medida es porque le tienen lástima.
Mao Mao se pregunta por qué y más tarde se da cuenta que va a ser quien va a catar los alimentos de la consorte Gyokujou. Básicamente le había tocado la chamba más difícil porque ya habían intentado envenenar en 2 anteriores ocasiones a la consorte Gyokujou, pero resulta que esto a Mao Mao le venía de pelos, ya que no solamente era buena para identificar venenos, sino que además había generado una resistencia a ellos porque desde pequeña había experimentado en ella misma. Cuando Mao Mao prueba los alimentos de la consorte Gyokujou, tiene un pequeño flashback de cuando solía experimentar en ella misma, incluso dejándose morder por una serpiente. Y en esta parte cada formato otra vez lo narraron como quisieron. Por un lado, en el manga de Kurata solamente le dan unos cuantos diálogos y un panel a Mao Mao científica loca, mientras que en el manga de Neko Kurage hasta su papá piensa que Mao Mao se está convirtiendo en una científica loca. Sumado a eso, también nos muestran cómo las damas de compañía se imaginan la vida pasada de Mao Mao y por qué tiene tantas cicatrices en el brazo. Esto es algo que también muestran en el anime, pero en distinto orden. Después comienza una secuencia en la que a Mao Mao no le permiten hacer nada más que ser la catadora, y como la alimentan a cada rato, siente que pronto va a terminar convirtiéndose en un cerdo, cosa que la muestran de manera graciosa en el anime y en el manga de Neko Kurage. Y en general ya se entiende que a Mao Mao no la ponen a hacer más tareas solamente por lástima. Pero en la novela ligera nos explican que Mao Mao ya está acostumbrada a que le tengan lástima e incluso cariño. Esto tomando en cuenta que hasta Mao Mao sabe que ella es muy poco sentimental e incluso muy reacia a la gente. Y a Mao Mao le viene un recuerdo de que en los burdeles también la trataban de que ay pobre cosita fea, porque pensaban al igual que las damas de compañía de la consorte Gyokujou que a Mao Mao la maltrataban. Y de hecho, y como un dato curioso, una de las razones por las cuales le iba mal al papá de Mao Mao era porque la gente pensaba que experimentaba con venenos en ella, cuando en realidad su papá le enseñó medicina y letras para alejarla de la vida de los burdeles. Eso sí, nunca se imaginó que iba a crear a la loca de los venenos. En la siguiente escena, Jinshi llega, Mao Mao lo recibe con cara de asco y Jinshi se pregunta por qué su guapura no funciona con ella. Y esto también es canon en ambos mangas. Después Jinshi le pide a Mao Mao que por favor revise uno de los bollos que le regalaron y Mao Mao le dice que están adulterados con afrodisíacos. Y luego le dice que quien se los dio igual y lo visita esta noche. Algo curioso es que en todos los formatos Jinshi se incomoda, mas no se espanta que un hombre le haya querido coquetear, excepto en el manga de Kurata, en donde sí se le ve alterado y quejándose de que un hombre se los haya dado e incluso está gritando. Dato extra es que en la novela ligera Jinshi se sabe tan guapo y atractivo que menciona que si le pidiera al emperador que determinara que el género no importa, este aceptaría solamente por él. Parece que Mao Mao no es la única sospechosamente bisexual en este chisme boticario. En el anime, después de esto, Jinshi le pide su opinión acerca de los soldados envenenados, pero esto ya lo vimos más atrás. E inmediatamente después de esto le pide a Mao Mao que fabrique unos afrodisíacos para él. Ahora, esta parte saca de pedo a todo el mundo porque ¿para qué quiere unos afrodisíacos Jinshi? Y la respuesta más simple es que quería poner a prueba las habilidades de Mao Mao, pero también tiene que ver con un misterio más adelante. Después de esto, Jinshi va hacia su oficina, pero es interceptado por una concubina de rango medio que quiere tronarle sus huesitos. Y es aquí donde nos explican uno de los misterios que algunas personas no terminan de entender, y es qué chingados hace Jinshi en el palacio interior. Pues resulta que Jinshi es una prueba para las concubinas para ver qué tan leales le son al emperador. Y aquí en todos los formatos se nos explica en mayor o menor medida que todas las concubinas que se le insinúan a Jinshi van siendo expulsadas gradualmente. Así como también nos dejan saber que Jinshi es el filtro para seleccionar a las concubinas del emperador, tomando en cuenta su familia, su origen, su educación, su inteligencia y si cumplen con la expectativa del emperador. En la novela ligera y en los mangas, Jinshi reflexiona un poco sobre esto y se le hace un poco cruel que el emperador junte a tantas mujeres en el palacio interior y luego las desecha cuando ya no las necesita. Y es ahí cuando se acuerda de Mao Mao porque sabe que le va a ser de mucha ayuda cuando tenga que regalar a una consorte a un oficial militar. Dato curioso, en el anime sí lo ponen y en los mangas lo colocan en otros momentos, pero es aquí donde Jinshi se estremece porque Mao Mao lo mira con asco. Al siguiente día, Mao Mao sale del pabellón de Jade para ir a la botica del Matasanos para fabricar el afrodisíaco. Y
En la novela ligera y en el manga de Nekokurage, Mao Mao en el camino reflexiona acerca de su pasión por la medicina y que le gustaría continuar con sus investigaciones, pero que por lo mientras con fabricar el afrodisíaco se conforma. Ahora, en esta parte cada formato en sustancia son lo mismo, pero cada uno tiene sus ligeras diferencias que, si me preguntan a mí, mi favorito es el de Nekokurage, que lo explica visualmente mejor. En el anime, una vez que Mao Mao entra a la botica del Matasanos, hace un baile de la felicidad, que también lo ilustran en el manga de Nekokurage, cosa que hizo falta en el manga de Kurata porque sí mencionan que lo hace, pero no lo muestran. Mao Mao se pone a hacer el afrodisíaco, que resulta ser chocolate potenciado, y una vez que termina se va a lavar los utensilios que ocupó, pero en el camino se distrae porque encontró muchísimas hierbas medicinales. Cabe recalcar que Mao Mao ya había visto que alrededor de todo el palacio interior había hierbas medicinales, pero hasta ahora nunca había tenido la oportunidad de recolectarlas. Una vez que regresa, se encuentra a todo el mundo con la cara perturbada, pues resulta que las damas de compañía de la consorte Gyokujou se habían comido unos panes que había untado con el chocolate que les sobró y andaban calenchas. Ahora, solamente como dato curioso, en el anime esto ocurre en la botica y luego en la casa de la consorte Gyokujou, pero en realidad en la novela ligera nos dan a entender que todo esto ocurre en la botica del Matasanos. Ya por último, Jinshi quiere probar uno de los panes para ver si sí está tan fuerte como dice Mao Mao, pero Gauchon y Hongnyan se lo impiden. Pero una vez que propone irse, se le acerca a Mao Mao para agradecerle por su trabajo, besándole el cuello y susurrándole al oído, porque resulta que Jinshi sí se comió uno de los panes y se puso calencho. Ahora, en realidad no se especifica si en verdad Jinshi le besó el cuello o solamente le pasó la mano, pero lo cierto es que por el bien de la trama vamos a considerar que lo que sucedió en el anime es lo verdaderamente canon. Ahora que lo pienso, pinche Jinshi es bien acosador, güey. Ah, ¿verdad? Me engañé, porque en realidad este beso no ocurre en el anime, sino ocurre en el manga de Nekokurage. En el anime solamente ocurre que Jinshi se acerca bastante, que no se sabe si en verdad pegó sus labios con Mao Mao, pero como dato curioso es que en el manga de Kurata le pasa la mano en el cuello, y en la novela ligera se menciona que Mao Mao siente un frío que no sabe qué es en el cuello. Entonces vamos a suponer que en el anime esto es un 70% canon. Fuese como fuese, Jinshi sí es medio acosador. Y eso es todo por el capítulo 2 de los diarios de la boticaria. Si te gustó este video, ayúdame dándole un manito arriba y compártelo con alguien para que sigamos teniendo más chisme en la botica. Yo soy el Rebo, tu influencer semi-descremado light de confianza.